Genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir, la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que pasan de un ser vivo a sus descendientes. Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue un científico australiano interesado en el estudio de la genética. Estudió los resultados de cruzamientos entre dos variedades de guisantes. Él no solo descubrió sus observaciones, sino que además planteó de manera cuidadosa sus experimentos, registrando los datos y analizando los resultados matemáticamente. Genética mendeliana. Se conoce como genética mendeliana a la parte de la genética que sigue la metodología que ideó Gregorio Mendel. Se basa en el estudio de las proporciones en las que se heredan las características de los individuos. Algunos conceptos. Genotipo. Es la información hereditaria que se encuentra en el ADN. El genotipo es el conjunto de genes presentes en un organismo. Fenotipo se refiere principalmente a elementos físicos y morfológicos, tales como el color del cabello, el tipo de piel, el color de ojos, etc. Pero además de los rasgos que hacen el desarrollo físico, también incluyendo aquellos asociados al comportamiento y a determinadas actitudes. El fenotipo es un conjunto de caracteres observables en un organismo. Depende del genotipo y la acción ambiental. Genotipo más acción ambiental es el fenotipo. Gen. Es una unidad del material hereditario. Es un fragmento de ácido nucleico, generalmente ADN, salvo en algunos virus en los que es ARN que lleva la información para un carácter. Locus. Es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Homocigoto. Es el individuo que para un carácter posee los alelos iguales. Raza pura, por ejemplo, AA mayúscula, para el color de la semilla de un guisante. Heterocigoto es el individuo que posee dos alelos diferentes. Por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, para el color de las semillas en el guisante. Carácter es cada una de las particularidades morfológicas o fisiológicas de un ser vivo. Por ejemplo, los ojos azules, pelo rizo, etc. Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son tres postulados, la primera, la segunda y la tercera ley. La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad de la primera generación, dice que el cruce entre dos razas puras de una descendencia híbrida uniforme, tanto fenotípica como genotípicamente. La segunda ley de Mendel, o ley de la segregación de los caracteres antagónicos en la segunda generación, dice que al cruzar entre sí los híbridos obtenidos en la primera generación, los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos, apareciendo así varios fenotipos en la descendencia. En la tercera ley de Mendel, o ley de la herencia independiente de los caracteres no antagónicos, dice que los distintos caracteres no antagónicos se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Las mutaciones. En 1901, Hugo de Vries, trabajando con especies vegetales, encontró algunas alteraciones, a las cuales llamó formas mutantes. A partir de este término se creó el concepto de mutación. Una mutación es una alteración en la composición hereditaria, es decir, en el contenido hereditario o ADN, que no necesariamente se transmite de una generación a otra. Tipos de mutaciones. Entre las mutaciones tenemos la mutación genética, la mutación cromosómica, agentes mutantes. La mutación genética son aquellas alteraciones en la secuencia del nucleótido, las cuales pueden darse de dos formas. A, por sustitución de pares de bases, y B,
por corrimiento del orden de la lectura. La mutación cromosómica, estas son las mutaciones que provocan cambios en la estructura interna de los cromosomas e incluso en el número de cromosomas. Al igual que sucede en las mutaciones genéticas, este tipo de mutaciones se puede dar de dos formas. Primero, mutaciones en la estructura de los cromosomas y segundo, mutaciones en el número de cromosomas. Agentes mutantes son aquellos factores que afectan sensiblemente la frecuencia normal de la mutación. Entre estos están las radiaciones y las sustancias químicas. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Ellos constituyen el material genético de los organismos. Se conocen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Partes del ADN y ARN. La estructura fundamental de los ácidos nucleicos es nucleótidos, los cuales contienen un azúcar de 5 carbonos o una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las enfermedades hereditarias. Las enfermedades hereditarias son enfermedades que se transmiten desde un progenitor hasta sus descendientes. Estas enfermedades no se pueden curar y están codificadas en nuestra información genética. Es un conjunto de enfermedades genéticas cuya característica principal es su supervivencia de generación en generación, o sea, se transmite de sus progenitores a sus descendientes. Están codificadas en el material genético, no se pueden curar, pueden afectar células germinales, óvulos y espermatozoides. Principales enfermedades hereditarias. Entre estas están la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística, la anemia falciforme o falcemia, la miopía, el daltonismo, entre otras. La enfermedad de Huntington. Los pacientes suelen presentar gesticulación brusca involuntaria, movimientos oculares irregulares, espasmos musculares involuntarios en extremidades superiores, en el tronco y en las extremidades inferiores. Todo eso acompañado de rigidez muscular. La fibrosis quística. En el caso de los pulmones, una mucosidad espesa y pegajosa bloquea las vías respiratorias. También esta mucosidad espesa y pegajosa obstruye los conductos biliares pancreáticos para el caso del páncreas. La anemia falciforme o falcemia presenta glóbulos rojos anormales falciformes, es decir, células falciformes. Las células falciformes bloquean el flujo sanguíneo. La hemoglobina anormal forma fibras que causan la forma falciforme. Estas células bloquean el flujo sanguíneo, que es la característica principal de esta enfermedad hereditaria. La miopía. En esta, el ojo es grande. Las imágenes lejanas se enfocan por delante de la retina y la visión lejana es borrosa. El daltonismo. En esta puede variar la visión dependiendo del tipo de daltonismo. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología agrupa todo el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos, como las bacterias, hongos y virus, partes de ellos o sistemas biológicos derivados de los mismos, con la finalidad de generar o mejorar bienes o procesos que sean de interés para el ser humano. La biotecnología abarca desde el desarrollo farmacéutico a la producción alimentaria o el tratamiento de residuos contaminantes. La biotecnología utiliza células vivas para desarrollar o manipular productos con fines específicos, como por ejemplo los alimentos transgénicos.
estando vinculada con la ingeniería genética. Surgió como disciplina a principios del siglo XX en la industria alimentaria, a la que después se sumaron otros sectores como la medicina o el medio ambiente. Hoy, las 5 ramas en las que se divide la biotecnología moderna son humana, ambiental, industrial, animal y vegetal, las cuales nos ayudan a combatir el hambre y las enfermedades, además de producir de forma más segura, limpia y eficiente, reduciendo nuestra huella ecológica y ahorrando energía. Ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas utilizadas en la manipulación del ADN. Con la ingeniería genética podemos obtener clones de ADN, de células o de organismos completos. La clonación celular se utiliza para obtener copias de ADN mediante células anfitrionas. Con la clonación de organismos completos se obtienen individuos genéticamente idénticos. La clonación de células sirve para obtener células iguales. De esta forma se crean tejidos reparadores de otros que estén enfermos o deteriorados, sin que se produzca rechazo por parte del enfermo. Los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que mediante técnicas de ingeniería genética se les han alterado su ADN. Los organismos transgénicos se crean introduciendo un gen de un ser vivo en el ADN de otro individuo de una especie totalmente distinta para conseguir individuos con otras características. El proyecto Genoma Humano surgió para localizar, identificar, conocer la secuencia de nucleótidos y conocer la función de los genes que componen el genoma humano. La biotecnología y la ingeniería genética han proporcionado grandes beneficios a la humanidad, pero también pueden producir consecuencias negativas.